Buenos días, mis amigos. El Cristo en mí honra, bendice y saluda al Cristo en cada uno de ustedes en este hermoso domingo, dando gracias por el privilegio de compartir mi conciencia con cada uno de ustedes. Y originalmente este mensaje tenía el título de que no permitas que las preocupaciones te roben tu paz. Pero había un tema que encajaba perfectamente con el que mucho abarca, poco aprieta. Y era un refrán que mi abuela lo decía mucho. Y aunque Magali me dijo que ese refrán es muy viejo, yo lo conocí porque mi abuela me lo enseñó. Entonces yo dije, bueno, pero yo creo, hablando con Carlito me dice, ese es el que le pega. Digo yo, bueno, pues en honor a mi abuela, que el 16 de agosto estuvo de cumpleaños, en este plano, si hubiera estado en este plano de las formas, entonces yo dije, vamos a ponerle el que mucho abarca, poco aprieta. Porque esos títulos así medios extraños solamente lo tienen Tati y Wilfredo. Pero decidí ponerle eso e imitar a mis maestros. Así que ya saben. Entonces, este mensaje está basado en la cita bíblica de Marta y María. Y nuestra querida Martina va a dar lectura a esa cita bíblica. Lucas, capítulo 10, versículo del 38 al 40. Hágase la luz. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y tenía esta una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba de muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. Y la luz se hizo. Resulta que todos nosotros somos polifacéticos. Tenemos múltiples facetas, tenemos múltiples ocupaciones y hacemos muchas cosas. Y uno de esos ejemplos lo tenemos en las mujeres. Las mujeres son esposa, madre, chofer, consejera, enfermera y cuántas cosas hay. Como dice mi hermana Magali, un largo etcétera. Pero los hombres no se quedan atrás. Los hombres son papás, son proveedores. Lo de antes eran papá y proveedores. Lo de ahora son papá, proveedores, maestros, acompañan a los niños a la escuela, al colegio, al médico y así sucesivamente. Y eso mismo pasa entonces en nuestra vida, que hacemos muchas cosas, nos envolvemos en muchas cosas y esas situaciones de ese pluriempleo y de esa múltiple faceta nos traen mucho estrés, nos traen mucha tensión y nos traen mucho, a veces hasta enojo. Y aunque tratamos de ocultarlo, y gente que quizá nos conoce un poquito más, nos pregunta, ¿qué te pasa? No, todo está bien, porque no nos interesa compartirlo, quizá para que no nos quieran dar una receta de que no, que tú tienes que hacerlo. Entonces, sencillamente decimos que todo está bien, aunque no lo esté. Y ahí es donde viene el que mucho abarca, poco aprieta. Marta quiso hacer muchas cosas en una sola cena. Y resulta que se preocupó demasiado y cuando nosotros le agregamos muchas cosas o muchos ingredientes a una situación, todo se complica. Y es mejor tener conciencia de nuestros límites para que podamos tener el control de lo que estamos haciendo y de nuestra administración de tareas y no excedernos de ese límite que nosotros tenemos, porque todos tenemos un límite. Por ejemplo, si usted quiere hacer una cena donde usted quiere hacer muchos platos, uno quizá le sale muy bueno, otro le sale salado, desabrido, se quema
Y eso mismo pasa en nuestra vida. Cuando nosotros le agregamos muchas cosas a una situación específica, vamos a decir, nos arriesgamos a fracasar. Nos arriesgamos a que no tengamos éxito en el final de lo que estamos haciendo. Porque no necesariamente el ponerle muchos ingredientes a una situación puede asegurarnos que nos va a ir bien. Porque si bien es cierto que nosotros podemos hacer muchas cosas, no es menos cierto que podemos hacer una sola cosa y recibir reconocimiento por eso. Y hacer muchas y no reconocernos por ninguna. Quiere decir que es importante que nosotros comprendamos, que tengamos conciencia de que podemos hacer muchas cosas, pero una a la vez. No podemos estar aquí en este servicio y estar pensando lo que vamos a hacer cuando salgamos de aquí. Porque no vamos a hacer, ni vamos a escuchar el servicio, ni vamos a poder adelantarnos a eso que queremos hacer cuando salgamos de aquí. Tenemos que hacer una sola cosa a la vez para hacerla de mente, cuerpo y espíritu. O sea, conscientemente consciente. Porque solamente de esa manera nosotros vamos a tener el control, no nos vamos a estresar y vamos a resolver lo que tenemos que hacer, porque de otra manera no la vamos a hacer, ninguna de las dos la vamos a hacer bien. Y cuando le agregamos muchas cosas a una situación, como yo les decía, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, al final lo que hacemos es que le agregamos un ingrediente más, porque estamos tensos, estamos preocupados y no hacemos nada. Y haciendo este servicio, Magali me comenta de una situación que salió en el internet. De una doctora que llama a su hija y le dice que le permita ir a buscar a su nieta para llevarla al nursery. Pero la señora doctora, sabrá Dios cuántos problemas tenía ella en su cabeza manejándolo al mismo tiempo que se agrega el de ir a buscar la nieta para llevarla al nursery antes de entrar al consultorio. Estaba tan imbuida en su situación, además de que la bebé lo que tenía eran 10 meses, probablemente no hablaba o quizá balbuceaba o gorgojeaba, como se decía antes. La señora llegó al consultorio, se desmontó, dejó a la muchachita en el carro. Cuando su papá va a buscar a la niña al nursery, le dicen que la niña nunca llegó. Yo hasta me engranojo cada vez que lo pienso. Y ella inmediatamente, él llama a su mamá y su mamá llama a su mamá. O llama a su esposa y su mamá y su esposa llama a su mamá y le pregunta por la niña. Sale con todos los compañeros y obviamente 8 horas tuvo la niña en el auto, una temperatura de 105 grados, la niña falleció. Le agregó la doctora un problema más a los múltiples que tenías. Y como dice Magali, un mal momento ahí y una culpa de por vida. No solamente la que ella tiene, sino la que le va a mandar la hija y la que le va a mandar el esposo de la hija. Entonces, eso fue lo que le sucedió a Marta. Marta arruinó su cena, la cena, y perdió la oportunidad de honrar y de escuchar a Jesús. No disfrutó el momento y por poquito se lo arruina a todos los que estaban allí. Porque Jesús, como ustedes saben, no entraba a la casa de cualquiera a comer. Él le dio a Marta la oportunidad de recibirlo en su casa y ella, con su preocupación, con su afán desmedido, no aprovechó. Y sabemos que ella no lo hizo por mal, estamos de acuerdo con eso, pero se perdió esa oportunidad. Y después Jesús le da más. Por el contrario, sin mucho agite,
sin mucha tensión. Sencillamente, Zaqueo lo recibe en su casa, tranquilamente, sin mucho adorno, y no solamente se ganó la salvación, sino que disfrutó de la presencia de Jesús. Amigos, estemos conscientemente conscientes y evitemos que las tensiones, el estrés, nos robe la bendición y nos robe las oportunidades. Nosotros, como cristianos practicantes, sabemos y reconocemos que toda situación o todo reto que llega a nuestra vida tiene dos enseñanzas. Detrás de cualquier reto hay un aparente bien que en ese momento nosotros no lo estamos viendo, pero que está apoyado en una promesa. Y las promesas de Dios son siempre amén. Y es cuando Él dice, para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. La segunda enseñanza que nos trae es que vamos a tener victoria sobre cualquier situación, porque por difícil que parezca, porque hay otra promesa que apoya eso, y es cuando nos dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Son dos promesas que nosotros conocemos, repetimos y usamos constantemente, hasta que llega una situación de esa que nosotros llamamos reto y que en otra denominación llaman prueba. Eso se nos olvida. Y no solamente se nos olvida eso, sino que se nos olvida confiar en Dios en esos momentos. Y yo digo que de ahí es que viene esa afirmación de Unity, el extremo del hombre, la oportunidad de Dios. Porque cuando ya estamos que no, apenas nos queda un dedito hacia afuera, es que decimos, Dios mío, hazte cargo de lo que está pasando. Y ahí Él dice, por fin me va a soltar el asunto. Y nos olvidamos de eso. Y es por eso que tenemos que recordar que las preocupaciones siempre tienen sus consecuencias. Marta, por ejemplo, con su preocupación y su afán, causó mucha, no solamente para ella, sino para el ambiente que había en esa casa. Lo primero que hizo fue que acusó a su hermana injustamente. Porque cuando nosotros estamos tensos, cuando nosotros estamos estresados, ¿qué hacemos? Hacemos comparaciones injustas, nos victimizamos, decimos que todo el mundo está en contra de nosotros, porque eso solamente me pasa a mí. Y por ahí para abajo salen miles de excusas. Y nos aislamos y nos sentimos altamente ofendidos y solos. Lo segundo que ella hizo fue que le pidió a Jesús que tomara partido para reprender a su hermana. Hay personas que quieren y traen a los ministros, al pastor, a la madrina, a sus hijos, para que lo corrijan y lo reprendan por lo mal que se está portando. Y cuando el pastor, y llevan hasta los maridos, y se lo dicen al pastor delante de él, porque este hombre se está portando muy mal, dígale algo, pastor. Y cuando le dicen, oye, son tus hijos, tú eres la que tiene que educarlo, tú eres la que tiene que corregirlo, y ustedes como pareja resuelvan su problema, se ofenden. Se ofenden a tal manera que hasta se van de la iglesia. Quiere decir entonces que cuando nosotros hacemos eso, estamos actuando igualito que Marta, pidiéndole a Jesús que interceda ante su preocupación desmedida, sin darse cuenta que la única responsable y la que tenía que cambiar era ella, porque estaba actuando equivocadamente. La Biblia nos dice en Mateo 7, 1, 6, que Martina va a leer para nosotros. Mateo 7, capítulo del 1 al 6. Hágase la luz. No juzguéis para que no seáis juzgados.
porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la mota de tu ojo y he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la mota del ojo de tu hermano. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las hagan pedazos y se vuelvan y os despedacen. Y la luz 6. Eso quiere decir que cuando nosotros queremos ver el cambio en el prójimo, tenemos que cambiar nosotros primero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar consciente de que no podemos juzgar al otro cuando nosotros sabemos que tenemos ciertas cosas que tenemos que arreglar. Vamos a pedirle a Dios primero que nos ayude a moldear nuestro carácter, a modelar nuestro carácter, antes de querer que arregle al otro. Antes de juzgarlo, tenemos que vernos nosotros primero. Porque en Unity decimos que el otro se convierte en tu espejo y que lo que yo veo en Carmen es porque yo lo tengo. Porque si no, yo no lo pudiera ver. Entonces, déjame arreglarme yo primero para entonces después ver a Carmen tal como ella es. Lo que quiere decir que antes de nosotros orar por otros, tenemos que orar por nosotros, ponernos de acuerdo con nosotros mismos para poder entonces orar por otro. Porque dice que el uno influye sobre muchos. Lo tercero que hizo Marta fue que no pudo identificar lo importante de ese momento. Se perdió en lo claro. Jesús no entró a su casa para comer, sino para darse a conocer y para darle de comer su palabra. Cuando estamos tensos, cuando estamos estresados, no nos damos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No vemos las oportunidades que tenemos enfrente, porque la misma tensión y el mismo estrés de lo que estamos pensando en 15 cosas al mismo tiempo no nos permiten. No hacen una oferta y ni siquiera, pero yo no la oí cuando ella me dijo eso. Quiere decir, amigos, que no podemos estar pensando en tantas cosas al mismo tiempo, porque nos confundimos, nos perdemos, nos olvidamos de lo que de lo que es realmente importante, como le pasó a la doctora. Tenemos que vivir el aquí y el ahora. En este momento voy a hacer esto. Cuando termine, hago lo otro. No podemos permitir que nuestras preocupaciones nos agobien. Hay que dejar las preocupaciones y centrarse en lo verdaderamente necesario. Y ahí encontramos a Lucas 41-42, Lucas 10, que es donde Jesús le da la respuesta a Marta. Hágase la luz. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y la luz 6. La palabra turbada en esta cita, en este pasaje, viene del griego parispao, que quiere decir o que significa perdido mentalmente, alguien que divaga en sus pensamientos. Porque cuando estamos distraídos, no vemos, no oímos, no entendemos, nos ponemos como Shakira, sorda, ciega, muda y toda la cosa. Marta estaba tan perdida y estaba tan estresada
mentalmente distraída con su afán, que no entendió lo que Jesús había hecho, que Jesús la estaba invitando a soltar la ansiedad y a elegir la mejor parte, su presencia. Ella no entendió, pero tampoco atendió a Jesús. Jesús era lo realmente importante en esa visita, no era la cena. Y nosotros muchas veces nos pasa eso en el mundo de las formas. Hay muchas cosas importantes en nuestra vida, pero una sola es necesaria. Todos tenemos, como les decía al principio, muchas responsabilidades, muchos compromisos y muchas funciones, porque cumplimos muchos roles, lamentablemente. Ahora, para mí, para Sara Sánchez, hay una sola cosa ineludible e indispensable. Mi tarea, mi gran propósito, mi compromiso, mi misión, mi visión, servirle a Dios. Y eso lo descubrí hace mucho tiempo, en los años 80. Esa es mi verdadera preocupación, mi propósito. Y si tengo que dejar algunas cosas que me están adornando por los lados, la estoy eliminando porque esta es mi verdadera misión, mi propósito, mi compromiso. Y nosotros todos como estudiantes de la verdad tenemos que ser esa debe ser nuestra principal tarea. Prepararnos para eso, hacer lo que tenemos que hacer. Y eso era lo que la reverenda decía, poner a Dios primero. Esa debe ser nuestra principal tarea. ¿Para qué? Para cumplir con ese compromiso, con esa misión que vinimos a este plano de las formas. Y yo les aseguro que cuando usted haga eso, todo lo demás lo podrá hacer bien y muy bien. Los mejores negocios y los demás éxitos son los que se enfocan exactamente en su misión principal y en lo primordial que tienen en ese negocio. Todas las cosas son importantes en la vida, pero hay dos que son seguras, que no la va a cambiar nadie. Y la primera de esas es la muerte, a lo que a nadie le gusta hablar. Todos los que estamos aquí nos vamos a morir, porque ninguno nació para semilla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La Biblia dice que el hombre robusto y qué sé yo, puede durar hasta los 70, y si se porta bien y hace ejercicio y se cuida, puede durar hasta los 80. Pero se va a morir como quiera. Las personas tensas, preocupadas, agitadas, que hacen una cosa y la otra, eso seguramente que no van a durar ni hasta los 70. Se van a ir primero. Y estamos viendo muchos jóvenes que se están yendo por diferentes causas. Pero hay otros que no se vacunaron y se están yendo así mismo de un infarto. Porque estamos viviendo una vida súper agitada. Entonces, lo más seguro, como les decía, es que nos vamos a morir y debemos prepararnos para eso. Porque como dice la Biblia, va a venir por la noche como ladrón en acecho. Y aunque el pasaje tiene un fecha de llegada y una fecha de salida, es diferente a cuando nosotros nos montamos en un avión que sabemos cuándo nos vamos. Este no sabemos cuándo es, este es una sorpresa. Entonces vamos a preparar esos papeles para que cuando nos toque nos podamos ir en paz, felices y contentos. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, que para mí es la segunda, es cuál es el destino que va a tener todos los bienes materiales que nosotros tenemos en este plano de las formas. ¿A dónde van a llegar? ¿En manos de quién se van a quedar? Entonces, vamos a preparar a nuestros herederos para saber qué es lo que van a hacer. Pero antes de eso, vamos a disfrutarlo nosotros. Tenemos una casa hermosa con una piscina.
pero no la podemos disfrutar porque tenemos muchas cosas y no tenemos tiempo para bañarnos en la piscina. Tenemos una casa en Jarabacoa, pero no podemos ir porque imagínate, no puedo dejar la casa de aquí sola porque se pueden meter los ladrones. Entonces, ¿para qué tengo una casa en Jarabacoa si no la voy a disfrutar? Para que la disfruten los nietos, los vecinos, los amigos. Porque usted nada más tiene que tener una casa en la playa o en Jarabacoa para que se la cojan prestada. Y Margarita sabe de eso. De una vez todo el mundo quiere ir para la casa tuya, pero nadie aporta un peso para el mantenimiento de la casa. Entonces, vamos a disfrutarla nosotros para que cuando nos vayamos, la disfruten ellos. Ahora bien, para mí, lo mejor que nosotros podemos dejarle a nuestros herederos cuando nos vayamos es una buena educación, herramientas para que descubran y reconozcan la sabiduría que hay dentro de cada uno de ellos y para que reconozcan el amor que es Dios, incondicional en toda situación y en toda circunstancia. Para mí, esa es la mejor herencia que nosotros podemos dejarle a nuestros seres amados. Pero también ustedes me dirán, entonces, ¿cómo tú quieres que nosotros administremos nuestras preocupaciones? Hay muchas formas de poder administrar sus preocupaciones. Dale tiempo a la situación. En otros sitios le dicen a los problemas. Nosotros en Unity llamamos situación. No le niegues, no lo evadas, manéjalo, enfréntalo, porque de lo contrario te va a estar acosando todo el tiempo ahí. Pero nosotros no podemos hacerlo. También hay otra cosa que podemos hacer, enumerarlo, dibujarlo y concentrarnos en eso. Pero sobre todo, orar. Orar por la solución, no por el problema. Si no tiene solución, déjalo en las manos del que todo lo puede. Si no encuentras la respuesta, dale un espacio en tu agenda para más adelante, para otro momento. Pero por favor, no se lo lleven con ustedes a donde quiera que van. No anden con esa cruz a cuesta. No le quiten o no le den más tiempo del necesario. No le quiten el tiempo de su familia, de su gozo, del Señor. Yo he escuchado personas decirme, yo estoy tan preocupada con esto que me está pasando que no tengo cabeza ni para orar. Y nada más lejos de la verdad. Señores, hay que orar, hay que entregar y olvidarnos de la preocupación. Y todo esto está basado en una cita, porque todo tiene una promesa. Martina nos va a leer ahora Filipenses 4, del 4 al... Hágase la luz. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada tenéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la luz se hizo. Amén. Debemos repetirnos una y mil veces lo que le dijo el Señor a Marta. No te afanes. Recuerda que cuando tú estás tenso, no demuestras gentileza, no demuestras compasión, no demuestras amor, no demuestras gozo, mucho menos. Lo menos que va a demostrar es gozo, ni tolerancia, ni paciencia, absolutamente nada. Y con esa actitud jamás vamos a encontrar la respuesta. Tenemos que, como les dije, orar buscando la solución a esa situación, no por la situación. Y tenemos que ser agradecidos y confiar en el que todo lo puede, que Él nos va a dar la respuesta. La otra, Filipenses 4, del 7 al 9. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y la luz se hizo. Es que por eso que para recibir la ayuda que necesitamos de paz, de la paz que es Dios, tenemos que estar dispuestos a sentir y a estar en lo que Él es, presencia divina. Y el Señor mismo nos dice en la palabra reveladora que presencia divina es la conciencia del Espíritu dentro de nuestro propio ser, que se manifiesta como vida, como amor, como paciencia, y es ese sentido de gozo espiritual y abundante que está en cada uno de nosotros. La vida siempre nos va a dar problemas. La vida siempre nos va a dar, como todo el mundo dice, la vida te da un limón, a una limonada y bébetela. La vida te da olas. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Aprender a surfear. ¿Cómo es que la vamos a agarrar por este lado o por el otro? Hoy yo quiero ofrecerles a ustedes algunas guías que me han ayudado a mí. Y ustedes saben que yo les comparto lo que yo he vivido, a manejar esos retos y esas preocupaciones de nuestra vida. Yo espero que a ustedes también le puedan ayudar. La primera es reconocer e identificar. Luego de clasificar la situación que nos llegó como lo que es un desafío, debemos prepararnos para aceptarlo, para manejarlo con nuestros recursos, pero no con nuestros recursos humanos ilimitados, sino con nuestros recursos espirituales ilimitados. ¿Para qué? Para ir a porque esos recursos, ¿dónde están? Dentro de nosotros. Entonces vamos a emigrar hacia nosotros para hacer uso de esos recursos y entonces trabajar esa situación de cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo. ¿Por qué? Porque es importante recordar que los retos, aunque no nos gusten y aunque no parezcan, porque se nos hace difícil aceptarlo, son necesarios en nuestra vida. Porque a través de ello es que nosotros crecemos espiritualmente. Un reto es algo así como un instrumento que mide nuestra paz, la calidad de nuestra paz, la calidad de nuestra tolerancia, la calidad de nuestra comprensión, la calidad de nuestra paciencia, de nuestro amor. Eso lo mide el reto, porque es allí donde el poder que es Dios hace magia y gracia. Y nosotros cuando nos hemos visto en esa situación, yo estoy segura que muchísimos de ustedes dicen, ay, si me hubiera agarrado en otro tiempo, me la como enterita. Entonces, hemos crecido con todo lo que nos ha pasado. La segunda es aceptar que el reto dura el tiempo necesario. Debido a la conciencia o a la cultura de la raza, nos han hecho creer, cuando éramos chiquitos y antes de llegar aquí, eso era antes, ya no, que creíamos en un Dios castigador. Ese señor que estaba en una cosa ahí con un papelito anotando todo lo que nosotros hacíamos. Pero recordemos que los retos nos dicen que nos han hecho creer que no tienen fecha de vencimiento, que son como una especie de tortura china, que llegan a nosotros para torturarnos. Es como un decreto, como una sentencia. Y nada más lejos de la verdad. Los retos llegan a nuestra vida, como les dije, no para torturarnos, sino para enseñarnos,
para ayudarnos a madurar espiritualmente, para demostrarnos que ya estamos listos para subir a otro nivel, por lo que solo va a durar en nuestra vida el tiempo que tiene que durar, para llevarnos a donde nos tiene que llevar, a la buena o a la no tan buena, aprende o aprende. Y si en algún momento hay un reto que parece que no se quiere ir, que vino para quedarse, aunque no paga renta, es importante que recordemos que es porque nosotros sencillamente no lo hemos aceptado y estamos resistiéndolo. Y como dice mi hermana Berta, lo que persiste, ustedes se lo saben muy bien porque ella lo dice mucho. Hasta que aprendamos, Él se va a quedar hasta que aprendamos lo que tenemos que aprender. Nos guste o no, lo creamos o no, es así. La tercera cosa que nos trae un reto que tenemos que ver es aceptar confiado que no hay un reto que nosotros no podamos manejar, que no podamos superar. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestras debilidades, conoce nuestra fortaleza, pero sobre todas las cosas nos ama y no nos va a poner en una situación que nosotros no podamos manejar. Y eso me trajo recuerdo lo que decía la Madre Teresa. La Madre Teresa decía, yo sé que Dios nunca me va a dar algo que yo no pueda manejar. Pero a veces yo quisiera que Dios no tuviera tanta confianza en mí, porque se la ponía difícil. Dios, señores, es la entrada y la salida. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer es restablecer nuestra comunicación con Él, escucharlo atentamente para rendir nuestra voluntad a la de Él, sabiendo que la voluntad de Dios siempre es el bien absoluto. Y el autor de Conversaciones con Dios dice que la voluntad mía es la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios nunca es la voluntad mía, o casi nunca, para no ser tan radical. Cuando todo está como yo quiero, chévere, pero cuando se cambió, ya tú supiste. Y para los que creen que porque le sirven a Dios, para los que creen que porque oran, porque hacen actos de caridad, no van a tener reto, están más perdidos que un huevico. ¿Por qué? Porque mientras más estudiamos, mientras más diestros somos, mientras más crecemos, más grandes son los retos que nos llegan. Porque como les dije, es como un examen para decir ya esta está lista, vamos a mandarla al segundo nivel. Y si ustedes no me lo creen, busquen en la Biblia la historia de Job. Y ahí ustedes se van a dar cuenta si es verdad o es mentira. El cuarto, reconocer y aceptar que un reto es una bendición en nuestra vida. Y les digo esto porque un reto en nuestra vida es como el maestro que nos enseña que vamos por el camino correcto. De modo que cuando estemos en medio de un reto, demos gracias a Dios, a nuestro Cristo morador, porque estamos creciendo, estamos fortaleciéndonos, de manera que nuestros retos, aunque no es fácil de creer, aunque nos cueste aceptarlo, surgen de ellos las grandes bendiciones. Porque los retos superados se convierten en el testimonio de los que están viviendo hoy lo que nos tocó a nosotros vivir ayer. Y para muestra basta un botón y ahí ustedes tienen a Berta Sánchez. Todo lo que ella ha hecho y ha ayudado y el testimonio en el que se ha convertido lo que vivió ayer. Y ahí también tienen a Margarita de Moris y a muchísimos más. Entonces, es una gran bendición. La vida es un proceso y tiene que estar la fe
presente en todo momento para acompañarnos, para que confiemos en el Señor, que está obrando en nuestra vida constantemente, aunque nosotros no nos demos cuenta. La Biblia nos dice que todo le es posible al que cree. Y yo creo en esa promesa. Y yo sé que muchos de ustedes también. Porque nosotros como líderes, aquí todos somos líderes en diferentes áreas, en diferentes cosas. Como líderes nosotros sabemos que tenemos que mantenernos centrados, que tenemos que mantenernos en paz, que tenemos que estar en cero estrés, en tranquilidad, cero tensión. Y el apóstol Pablo lo dijo en la cita que leyó ahorita Martina. Él se mostró como un ejemplo de alguien pacífico y gentil. Y por eso pudo decirle a los filipenses que hicieran aquello que habían visto en él. Todo lo que habían aprendido, recibido, oído y visto de él. Y eso me trae recuerdo de mi amigo Coco Ramos, Dios lo bendice donde quiera que está. Él decía que Pablo dijo eso porque no tenía mujer, no tenía hijo, ni mucho menos suegra. O sea que él no tenía ningún problema y que lo único que él tenía que hacer era mantenerse en paz, feliz y tranquilo. Y el líder, como sabemos, no solamente tiene que sentirse así, sino aparentarlo. Tiene que aparentar estar en calma, tiene que, donde quiera que se encuentre, debe hacer ese papel. Debe ser un instrumento de paz, no de agitación ni de preocupación para los que le siguen. Tenemos que ser como los deportistas profesionales que tienen como una correa, un reloj que va marcando los cambios bruscos que tiene el corazón, los latidos del corazón, y tienen unas técnicas para aquietarlo. Así tenemos nosotros que tener una de esas. ¿Para qué? Para que cuando estemos alterados, hacer eso y reaccionar. ¿Por qué? Porque cuando estamos tensos, como les decía, no reaccionamos bien, nos alteramos por cualquier cosa y tú dices, ay, pero yo no le dije nada y mira cómo se puso. Porque está tensa, porque está preocupada, porque tiene mil cosas en la cabeza y no sabe ni qué es lo que está haciendo. Por tanto, amigos, no permitamos que esas emociones, que esos sentimientos anulen nuestra confianza, nuestra paz. Porque déjeme decirle que tener miedo en la tormenta es normal, pero no cuando tenemos a Jesús en la barca. Ahí no podemos tener miedo. Los sentimientos son producto de un estado determinado, de una situación determinada. Ahora, cuando tú crees, cuando tú confías, cuando tú no tienes miedo, tú comienzas a ver un futuro bonito. Tú sabes que todo va a salir bien, que todo va a estar en perfecto orden divino y vas a comenzar a sentir el valor que solamente el Espíritu Santo puede darte. La enfermedad, señores, nos asusta. La falta de confianza, la falta de fe, el miedo nos mata. La única enfermedad que existe es el miedo. Todas las demás vienen de ahí. Esa es la raíz principal, el miedo. Todas las demás salen de ahí, con el perdón de los científicos, de los médicos y de todo eso. Esa es la única enfermedad, el miedo. Y antes que te digan una cosa, ya tú la estás comenzando a ver triplicada. Sin haber ido al médico, nada más porque te siente algo. Y si van a donde el doctor Google, peor, porque ahí comienzan a buscar y ya está listo, no tienen ni que ir al médico. Como le pasó a una amiga que fue donde el doctor y le dijo, no, porque yo busqué y le pregunté al señor Google y él dijo esto y se puede irle al doctor Google que te dé la medicina. ¿Ya? ¿Para qué viniste? Entonces, el miedo es lo que nos lleva a nosotros ahí. Es por eso que cuando usted tenga que enfrentar un reto, conviértase en un instrumento en las manos de Dios. Acéptalo con corazón abierto, lleno de paz, de gozo, de salud,
porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, sano, vital, puro. Pero con este erróneo pensar y con este erróneo sentir, nos buscamos todos los divinos problemas. Cuando usted tiene miedo, usted suda, le sube el azúcar, se le comienza el corazón, le da taquicardia, le da todo. Entonces, ¿usted cree que eso va a pasar así por así? Eso deja secuela, eso deja consecuencia. Entonces, vamos a convertirnos en eso. Vamos a alabar, vamos a dar gracias y vamos a adorar. ¿Para qué? Para que nuestro testimonio se convierta en la gloria de Dios. Y que esa gloria la podamos ver nosotros y la podamos ver todo lo que estén alrededor de nosotros. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, ¿para qué Jesús se tomó la molestia de enseñarnos tantas cosas si nosotros vivimos a espalda de eso? Se nos olvida cuando llega el reto, se nos olvida cuando llega la situación. Vamos a tratar de vivir presente, el aquí, el ahora, y no vivir en piloto automático. Vamos para los sitios y como que se nos olvida para dónde vamos porque estamos pensando en otra cosa. Y se lo digo por experiencia. Yo iba ayer para una parte y como mi ruta es venir a Unity todos los días, nada tenía que ver con Unity. Y yo cogí, cuando yo vine a llegar, yo estaba en la México con Máximo Gómez. Y dije, pero es que no es para Unity que yo voy. Yo iba a 2 cuadras de mi casa. Yo dije, aplícatelo, porque estos mensajes son primero para nosotros y para compartirlo con ustedes, pero para mí. Por eso no se lo asuman de manera personal, es para mí. Y ya para finalizar, vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para identificar lo que es verdaderamente necesario y lo que es importante en nuestra vida. De modo que nosotros podamos darle a cada cosa su justo lugar y que no nos afanemos, no nos preocupemos, porque es una promesa. Vamos a creerle a Dios. No hagamos como Marta. Y Marta nos deja 4 recomendaciones para mí. La primera, no te victimices, no acuses a nadie injustamente porque estás tenso, porque estás estresado. No busque apoyo en tus superiores para que reprendan a otro por algo que tú sabes que eres tú la que tienes que cambiar. No pierdas la mejor parte, las mejores oportunidades a causa de la tensión, de la preocupación, del enfado, del reto. Y la cuarta, vamos a aprender a administrar nuestras preocupaciones para así obtener las mejores ocupaciones, no preocupaciones, ocupaciones. Y por tanto, vamos a lograr las mejores soluciones. Y si nosotros hacemos esas 4 cositas, vamos a ser grandemente bendecidos si las ponemos en práctica. Dios les bendice.